En casa. Esto está en fuego. Diga conmigo, esto está en fuego. Qué bueno volver a verles un domingo más por acá. Y reciba un saludo de parte del pastor, de mi esposo. Él no pudo estar hoy con nosotros porque algunos ya saben, está en Tabasco, fue a un retiro de hombres, se llama Legendarios, y no tuve comunicación con él. Es horrible. Es como que algo se te es quitado, como que algo que es parte de ti ya, y no poder hablar con él desde el viernes, sábado hasta hoy, que ya van de regreso, porque Legendarios es una actividad extrema para los hombres que les gusta lo extremo y así, y bueno, se apartan completamente fuera de la ciudad y van en busca de Dios. Y vemos las escrituras, dice la Biblia que Jesús se iba al monte a orar, al desierto. Como que el hombre tiene algo con eso, ¿no? Con la naturaleza, como con apartarse y ese tipo de cosas. Y Jesús hacía eso. Y de ese formato nace Legendarios, que es un evento para hombres, es un poco extremo, pero que Dios les habla allá en la montaña. Entonces, Dios ha hecho cosas maravillosas con ellos. En noviembre, si no me equivoco, hay otro para que si usted quiere ir y acompañar al pastor, para que usted se una a este equipo de Legendarios. Amén. Ya él está de regreso por acá mañana, lo van a tener por acá. Y bueno, pasamos la estafeta porque él regresa y yo me estoy yendo a Tabasco, a Pink Kingdom. Mujeres, todavía hay lugares, hay espacio. Si usted tiene la oportunidad de ir y viajar con nosotras a Tabasco, vamos a recibir también una palabra poderosa de parte de Dios. Amén. Y bueno, regresando, tenemos el encuentro también de mujeres. Así que todo este mes está siendo un mes glorioso para todos nosotros. Amén. Y bueno, vamos a entrar en la palabra para no quitar más el tiempo. Seguimos en la serie Vuelve. Diga conmigo, vuelve. Y esta serie ha sido de mucha bendición para el que lo ha agarrado, lo ha creído, ha tomado cada palabra y ha decidido volver a Dios, volver a la cruz, volver a su presencia, volver a la pasión. Y hoy yo quiero enseñarles otra parte, otra área en la que nosotros tenemos que volver. Es a la esencia. Diga conmigo, a la esencia. Y he titulado esta enseñanza Vuelve a la esencia. El lema o el rema más bien de esta serie, diga conmigo, lo que debía destruirte se vuelve tu referencia de fe. ¿Sí? Lo que dice la Biblia, que todo lo que para un hijo de Dios viene, todo ayuda para bien a los que conforme han sido llamados. El propósito, han sido llamados. Y cualquier cosa que nosotros vivimos, cualquier cosa que el diablo quiera traer para destruirnos, eso Dios lo va a usar para hacer un referente de fe en nuestras vidas. Amén. Entrando en el tema acerca de vuelve a la esencia. Hoy en día la iglesia, ¿verdad?, ha entrado, hay un mover del Espíritu Santo en la iglesia, en el cuerpo de Cristo, no solo nosotros, sino en el mundo entero. Dios se está moviendo en un remanente, en un grupo. La Biblia dice, ¿no?, que muchos son los llamados, pocos los escogidos. Pero hay un grupo de gente, un grupo de creyentes que está siendo avivada, que está despierta, que está escuchando, que está atenta a los últimos tiempos en los que estamos viviendo. Sin embargo, existe también el otro lado de la moneda, donde la religión ha llevado a diluir el poder sobrenatural de Dios,
ha llevado a que el poder de Dios, lo sobrenatural de Dios, la esencia de Dios se vea diluida, el evangelio se vea diluido por ideas, por costumbres y por hábitos, y sobre todo por costumbres. Y es hacia donde voy a enfocar hoy mi enseñanza. El evangelio puro tiene resultados genuinos. Amén. Hablar de esencia es hablar de pureza. Hablar de esencia es hablar del contenido. Amén. De lo que trae un frasco, es hablar del contenido. Y nosotros, el evangelio puro tiene resultados genuinos. El evangelio puro, el evangelio que no está diluido, el evangelio del reino, el que Jesús vino a predicar. Juan el Bautista, dice la palabra, que era el profeta enviado a preparar el camino a Jesús. Juan el Bautista empezó a predicar que el evangelio del reino se acercaba. ¿Qué significa entonces? Que había un tipo de evangelio diluido, ¿verdad? Y que Jesús venía a traer el evangelio del reino, porque había muchos evangelios. Estaba el evangelio de los fariseos, de los religiosos, y era un evangelio de costumbres. Y Juan el Bautista empezó a predicar y a preparar el camino para que Jesús trajera el evangelio del reino. Cuando a Juan el Bautista estaba, si no me equivoco, en una cárcel, ¿verdad? Y él manda a sus discípulos a preguntar que si él era el Mesías o esperaban a otros. Y él manda a responder y les dice: díganle que los ciegos ven, los cojos caminan y los muertos son resucitados. Entonces, imagínate cuando él recibe el mensaje que Jesús envió. Los ciegos ven, los sordos oyen, los paralíticos se levantan. Entonces él dijo: verdaderamente el reino de Dios ha llegado, el reino de Dios se ha establecido, el evangelio del reino ya se está predicando, porque el evangelio del reino es un evangelio con demostración de poder. El evangelio del reino es que si yo te estoy hablando de que Dios te va a sanar, Dios te va a sanar. El evangelio del reino es el que te habla de que si tu matrimonio se va a restaurar, es porque tu matrimonio se va a restaurar. Ese es el evangelio del reino, con demostración de poder. Y mucha gente en aquella época predicaba un tipo de evangelio, pero basado en costumbres, basado en tradiciones, basado en rituales, basado en fórmulas o formas, pero no había ninguna demostración de poder. No conocían el poder, no experimentaban el poder de Dios. Entonces, cuando Jesús aparece a los 30 años que él empieza su ministerio, él empieza a manifestar el poder de Dios. Pablo dice: me he propuesto predicar el evangelio no con sabiduría humana, sino con demostración del poder de Dios. La iglesia hoy en día se ha diluido en el poder de Dios. Muchos lugares donde no se habla del poder, de la manifestación de lo sobrenatural de Dios. Gente que no cree en el bautismo del Espíritu Santo. Gente que no cree en muchas cosas que Jesús manifestó, que Jesús predicó, que Jesús demostró a la hora de él predicar. Si él decía que los muertos iban a resucitar, él resucitaba a los muertos. Amén. Entonces, el evangelio puro, el que no está diluido, el que es el evangelio del reino, tendrá resultados genuinos. ¿Cuántos dicen amén? Vamos a Lucas 5:33 al 38. Y es un versículo no desconocido para muchos. Tal vez usted, que es la primera vez que viene, es la primera vez que va a escuchar esto. Dice: entonces ellos le dijeron: ¿por qué los discípulos de Juan ayunan muchas veces y hacen oraciones? Y asimismo lo de los fariseos, pero los tuyos
comen y beben. Alguna envidia por ahí, ¿verdad? Y él les dijo: ¿pueden acaso hacer que los que están de bodas ayunen entre tanto que el esposo está con ellos? Mas vendrán días cuando el esposo les será quitado. Entonces en aquellos días ayunarán. Les dijo también una parábola: nadie corta un pedazo de un vestido nuevo y lo pone en un vestido viejo, pues si lo hace, no solamente rompe el nuevo, sino que el remiendo sacado de él no armoniza con lo viejo. Diga conmigo: no armoniza. Y nadie echa vino nuevo en odres viejos, de otra manera el vino nuevo romperá los odres y se derramará, y los odres se perderán. Mas el vino nuevo en odres nuevos se ha de echar, y lo uno y lo otro se conserva. Hoy en día somos cristianos con costumbres, pero sin esencia. Diga conmigo: volvamos a la esencia. Somos cristianos con muchas costumbres, pero estamos sin la esencia. Y vemos aquí que los fariseos, Jesús desarrolló su ministerio en una atmósfera donde había mucha oposición. Sabemos que Jesús nunca vino a predicar una religión. Cuando Él fue manifiesto en su ministerio, existían muchas religiones, muchas costumbres, muchos dogmas, muchas líneas a seguir. Y Jesús no se fue ni con los fariseos, ni con los amorreos, ni con los heteos, ni con los feos. Se fue con los guapos. Él nunca se fue a ninguna de esas líneas, porque todas esas líneas estaban llenas de costumbres, pero no tenían la esencia. Cuando Jesús empieza su ministerio, va a buscar ¿a quién? A Juan el Bautista. No fue a buscar a los maestros de la ley, ¿verdad? No fue a buscar a ninguno de los maestros más expertos en las escrituras. Él fue a buscar a Juan el Bautista porque Juan el Bautista tenía la esencia. Juan el Bautista no tenía costumbres, tenía la esencia. Juan el Bautista hablaba el mismo lenguaje que Jesús. Y se nos ha enseñado en el mundo espiritual que un espíritu se atrae con otro, ¿sí o no? Los espíritus se atraen. Y usted se pregunta por qué esta persona, no sé, por ejemplo, yo siempre lo veo en las escuelas. Cuando entramos a la secundaria, en la primera semana se arman los grupos, ¿verdad? De personas. Y tú puedes ver tal grupo y tú puedes ver el comportamiento de ese grupo. Los espíritus se atraen. Amén. Es que yo no sé por qué siempre atraigo este tipo de hombres a mi vida. Mira cómo está tu espíritu. No sé por qué atraigo este tipo de mujeres. Mira cómo está tu alma, cómo está tu espíritu. Porque es lo que atraemos. Un espíritu atrae a otro espíritu del mismo rango, del mismo género. ¿Estamos acá? Entonces Jesús, cuando empieza a predicar, Él busca quién tiene la esencia, quién no está diluido, quién está predicando desde el origen. Y encuentra que Juan el Bautista es quien estaba teniendo el evangelio del reino. Arrepentidos y convertidos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Y Jesús dijo: este es uno de los míos, este es uno de mis gallos, este es uno que entiende el reino, este es uno que habla el reino, este es uno que no solo está viviendo costumbres o tradiciones de la ciudad, sino este está entendido de lo que es el reino de los cielos. Y fue atraído Jesús a Juan donde él estaba, y Jesús le dice: Juan, bautízame. Y Juan le dice: yo tengo que ser bautizado por ti. Jesús le dijo: se tiene que cumplir todo lo que está escrito, Juan, y tú tienes que bautizarme. Y Juan lo bautiza, y Jesús sale de ese lugar empoderado, manifestando el poder sobrenatural de Dios.
Pero hoy en día, 2000 años después, sigue pasando el mismo comportamiento en mucha iglesia. Cristianos con costumbres, pero sin esencia, sin el reino. Y Jesús desarrolla su ministerio bajo mucha oposición, principalmente por los fariseos, gente experta en la ley. En otras palabras, gente que conocía la Biblia. Ellos no entendieron ni discernieron el ministerio de Jesús. Por eso Jesús no va con ellos. Por eso Jesús va con Juan, porque Juan entendía el ministerio de Jesús. Juan era el que anunciaba, el que estaba preparando el camino de Jesús. Él sabía quién era Jesús. Y Jesús levanta su ministerio ante esta gran oposición de los fariseos, gente erudita, gente conocedora de la palabra, que se oponía a su ministerio. A ellos les molestaba cómo Jesús iba desarrollando su ministerio y que no lo estaba llevando como ellos lo llevaban, de la manera en que ellos lo llevaban. Entonces a Jesús siempre lo criticaban y siempre estaban detrás de él. Les molestaba la autoridad con la que él hablaba, y ellos decían: ¿con qué autoridad habla? Y dice que los demonios se sujeten, y los demonios se sujetaban. Jesús no era como uno de ellos, porque el que tiene la esencia del reino siempre va a sobresalir. El que tiene la esencia del reino siempre va a traer el reino con él a donde vaya. A donde quiera que usted vaya, si usted va al hospital, el reino de Dios va con usted. Y usted ora por los enfermos y ellos sanan. Usted va a su familia y con usted va el reino de Dios, el evangelio del reino, demostración de poder. Entonces Jesús decía: yo no puedo ir con ellos porque ellos no son, o más bien los fariseos se ofendían porque Jesús no era uno de ellos. ¿Qué les molestaba a los religiosos? Les molestaba que Jesús sanara en un día sábado. Pareciera que Jesús le preguntara a los discípulos: ¿qué día es hoy? Y ellos: sábado, sobres. Es día de hacer, sanar, resucitar enfermos, resucitar muertos. Y eso a los fariseos les podía, los llenaba de ira, de enojo, de decir: ¿por qué él sí y nosotros no? ¿Por qué él sí puede orar por los enfermos en un sábado? Y eso a ellos no toleraban en su razonamiento, en lo que ellos, en la costumbre, en la cultura, lo que ellos sabían. ¿Cuántos se han encontrado en su familia con costumbres? ¿Verdad? Y cuando alguien quiere cambiar la costumbre de la casa, ¿qué se dice? Es que esta es nuestra costumbre, es que así nos enseñaron, así estamos acostumbrados. Entonces los fariseos estaban acostumbrados a una forma y no toleraban salirse de lo que ya estaba diseñado o marcado desde la cultura. Entonces Jesús no vino a seguir la cultura ni las costumbres. Y cuando él sanaba en sábado, se rasgaban las vestiduras. Les molestaba que Jesús conviviera con leprosos. Un leproso, cuando tenía esa enfermedad, era una persona considerada impura, que podía contaminar, y los sacaban de las aldeas y los desechaban. Eran desechos que estaban fuera de las aldeas. Allá estaban pudriéndose y muriéndose en vida. Y Jesús iba con ellos, y eso a los leprosos, a los fariseos también les podía. ¿Qué otra cosa les molestaba a los religiosos? Cuando Jesús sanaba a los paralíticos, sanaba a los enfermos. A muchos de ellos Jesús les decía: levántate y tus pecados te son perdonados. Y ellos: ¡ah! ¡Abominación! ¿Quién es este que
¿Quién es este que perdona pecados? No puede haber alguien superior a nosotros, que ni nosotros nos atrevemos a decir esto. Y este que es el hijo del carpintero, Jesús, porque lo conocían, sabían quién era él. ¿Y cómo se atreve Jesús, el hijo del carpintero, a decir tus pecados te son perdonados? Era una abominación para ellos. Jesús se sentaba con los recaudadores de impuestos, los que eran ladrones. Se sentaba con las prostitutas y ellos decían: si supieras quién es esa que te está dando de beber, quién es esa que te está dando de comer. Eran gente llena de costumbres, pero sin esencia. Gente que estaba llena de tradiciones. Y este tipo de gente se irritaba, ¿sí? Este tipo de cosas, irritaba mucho a los fariseos de su época. Y acabamos de leer un versículo donde vemos que a ellos criticaban que Jesús comiera y bebiera. Y decían: los discípulos de Juan ayunan y oran. Los discípulos de los fariseos ayunan y oran. Pero los discípulos de Jesús se la pasan pachangueando, de fiesta en fiesta, de comida en comida. Porque si tú lees la Biblia, Jesús no era una persona aburrida. Iba a las bodas, se la pasaban comiendo. Dicen que el cristiano deja los vicios del alcohol, de las mujeres, pero le entramos mucho Dice que la unción se almacena aquí, y hay unos más ungidos que otros. Por aquí está la unción, entonces hay muchos más poderosos que otros, más ungidos que otros. Y él iba a una casa y allá se sentaba y comía. Iba a otra casa y allá hacían la cena. Iba a otra casa y allá allá hacían pachanga también. Y eso le podía a los fariseos, de que cómo era posible que ellos ayunaban, se abstenían de comida, oraban. Y ellos, ¿por qué no lo hacían? Escuche esto: una de las cosas que el diablo le ha robado a la iglesia es el gozo. Hay personas que se enojan por la bendición de otros. Y esa gente, el gozo lo habían perdido y estaban ofendidos por la bendición de otros. O sea, por que Jesús estaba disfrutando su vida en su ministerio, haciendo lo que Dios le había enviado a hacer, a predicar el evangelio del reino. Y estas personas no toleraban el gozo de Jesús, no toleraban la libertad con la que Jesús predicaba el evangelio del reino. Así existen personas que se enojan por tus bendiciones. Mira, compré este carro, qué feo color. Mira, compré esta casa, es mucha casa para ti. Cualquier parecido con la realidad. Y usted no puede permitir que esa gente amargada le robe el gozo. Amén. Disfrute las bendiciones que Dios le ha dado. Disfrute su casa, disfrute su comida. Si hoy usted tiene para ir a comer un buen platillo, un buen guisado, cómaselo y acuérdese de mí. Y disfrútelo. Disfrute su familia. Si usted tiene la oportunidad, viaje con su familia, váyase de vacaciones. Es que ¿qué va a decir? Que diga la gente, hagas o no hagas, te van a criticar y te van a juzgar. Si tú estás trabajando, disfruta el fruto de tu trabajo con tu casa, con tu familia. No permitas que la gente envidiosa, la gente que no tiene el gozo, que están llenos de costumbre, sin esencia, apaguen lo que Dios te ha dado a ti. Gózate por las bendiciones de tus hermanos,
Porque cuando tú te gozas por las bendiciones de tus hermanos, Dios está mirando tu corazón y está a punto de bendecirte también. Aplaude el crecimiento de tu familia. Aplaude cuando alguien es promovido. Celebra a todos aquellos que tú ves que están creciendo, que sus matrimonios están siendo bendecidos, porque ellos son referentes de decir, yo, y no con envidia, sino con fe de decir, lo que esta persona tiene, si Dios lo hizo con él, lo va a hacer conmigo. Si él alcanzó esto, yo voy a poder alcanzar mayores cosas. Si mi mentor pudo ir a ese lugar de bendición, yo sé que puedo ir a un mayor lugar. Disfruta, gózate, iglesia. No podemos seguir viviendo siendo una iglesia en amargura, resentida, una iglesia llena de tristeza, de luto, de duelo, de dolor. También hay una temporada de la plenitud de Dios. También hay una temporada de recoger los frutos. También hay una temporada de comer pan sin dolores. También hay una temporada donde tú puedes disfrutar como hijo y como hija de Dios. Y Jesús predicaba el evangelio del reino con gozo, con libertad. Y para los fariseos, que estaban llenos de costumbre y sin esencia, eso era un golpe para ellos. No lo toleraban. La gente que está llena de costumbre no tolera el crecimiento, no tolera el avance, no tolera el poder sobrenatural de Dios. Pero aquí hay una iglesia que entiende el evangelio del reino. Aquí hay una iglesia que no está llena de costumbres. Aquí hay una iglesia entendida que es el evangelio del reino. Y me he propuesto predicar el evangelio del reino con osadía, con denuedo y con atrevimiento. Iglesia, volvamos a la esencia, a no ser religiosos, a no solamente tener costumbres, sino a manifestar el reino de Dios. ¿Hace cuánto que no oras por un enfermo? ¿Hace cuánto que no profetizas? ¿Hace cuánto que no liberas a alguien? ¿Hace cuánto que no le predicas el evangelio a alguien? Costumbres, costumbres y más costumbres. Vengo a la iglesia, escucho el sermón, me regreso a mi casa, sigo en la misma condición en mi matrimonio, en la misma condición en mis adicciones, sigo en la pornografía, sigo en las adicciones, sigo en el cigarro, en el tabaco, en el alcoholismo, sigo en la misma amargura. Pero digo que soy cristiano, pero digo que llego a la iglesia, pero tengo la Biblia bajo el brazo, llenos de costumbres, pero sin esencia. Y esta casa, esta visión, es una visión que predica el evangelio del reino. Y usted tiene que manifestar el evangelio del reino, no solo con palabrería humana. Pablo era un hombre erudito. O sea, Pablo estaba tremendo. Y cuando va a Roma, dice, yo pues pez en el agua, o sea, wow, voy a predicar aquí. Y él quiso predicar con sabiduría humana, quiso demostrar humanamente a esa ciudad quién era Pablo. Y si usted lee, dice que Pablo no hizo ningún milagro, no hizo nada, y él entendió y por eso hizo esta declaración: me he propuesto no más predicar con sabiduría humana, sino con demostración del poder de Dios. ¿Me dice amén? Andar con Jesús entonces no era nada aburrido. Si usted está iniciando, está recién convertido, o es la primera vez que usted viene, tal vez muchos les han dicho, no, es que los cristianos son aburridos, los cristianos no bailan. No, a ver, pónganos aquí una salsa y van a ver cómo nos deschongamos el pelo. ¿Sabe qué? Algo que yo en el mundo me encanta bailar. Y cuando yo conocí, porque yo venía de un lugar con costumbres pero sin esencia. Y las costumbres era falda larga, blusa larga, pelo largo, y siempre digo lengua larga.
Y cuando yo llego al Evangelio del Reino, me encuentro con una iglesia del reino, avivada. Yo no conocía esos términos, pero cuando yo llego por primera vez a la iglesia, esto lo he contado otras veces, vamos a un recibimiento de encuentristas, me siento hasta en la parte de atrás, como toda farisea, a criticar todo lo que estaba pasando en ese momento, porque mis costumbres me decían que no era de Dios danzar, que no era de Dios aplaudir, que no era de Dios el ser tocado por el Espíritu Santo a como hoy somos tocados. Esas eran las costumbres. Y cuando yo entiendo eso, cuando yo llego y empiezo a ver el Evangelio del Reino, hubo un cortocircuito en mi mente de decir, wow, esto es del diablo, decía yo. ¿En dónde nos venimos a meter? Pero en ese mismo día, mientras yo estaba ya criticando, juzgando el gozo y la celebración de las encuentristas que estaban danzando, hasta allá, hasta ese lugar, porque ¿sabe qué? Que a los que más critican, más el Señor los revuelca. A los que más critican son los que cuando se convierten, el Señor les da una buena revolquiza. No sé si me doy a entender con ese término. Y esa vaina parte de atrás, y mi hermano viene y me dice, vente, vamos a danzar. Y yo, a ver, espérate, costumbres. Sin embargo, yo sé que fue el Espíritu Santo. Yo no sé cómo de aquel lugar de atrás terminé adelante, experimentando ese Evangelio del Reino, siendo llena de la esencia, porque la esencia es el Espíritu Santo. Y había un cortocircuito en mi mente. Me acuerdo que mi abuelito se enteró, fue a vernos. Nadie nos iba a predicar de la iglesia, mi abuelito, nadie nos iba a ver, nadie iba a orar por nosotros. Se enteran que estábamos llegando a esta visión y van a visitarnos. Va mi abuelito a visitarnos y nos dice, hijos, tengan cuidado con las doctrinas, ahora está un movimiento de la risa santa. Y yo me reía porque lo que Jesús hizo, lo que el Espíritu Santo hizo en el altar, fue que me embriagó de su Espíritu Santo. Y risa y risa y risa, y no paraba yo de reírme y estar llena del Espíritu, del gozo del Espíritu Santo. Y mi abuelo nos dice, hay una doctrina ahora de la risa santa. Y yo, mis costumbres, abuelito, ahí se ríen. Y se ríen de una manera diferente, no como, sino, yo me reía, abuelito, le decía, tengan cuidado, que no sé qué. Pero algo el Espíritu Santo ya había depositado en mi corazón, que aunque Él me dijo eso, yo dije, yo seguía llegando. Me acuerdo que fui a la iglesia, nosotros llevamos como un noviembre, este año en noviembre cumplimos 20 años, 2 décadas ya de convertida. Pero no importa cuántos años llevemos, si esos 20 años han sido costumbres y no ha habido esencia, eso no cuenta. Y fui a la iglesia, era Navidad, habían árboles de Navidad, luces de Navidad en el altar. Y bueno, los que no me visitaban fueron a visitarme, a invitarme a una campaña a Chiapas. Y pues uno como joven, vamos a salir de aquí del rancho y nos vamos a Chiapas, ¿no? Y fui a una campaña y el predicador decía en el altar, y esas iglesias que tienen árboles de Navidad en el altar, luces de Navidad. Y yo regreso a la iglesia, a NGI, y árboles de Navidad y luces de Navidad. Y había un cortocircuito de costumbres en mi mente que estaban queriendo
cegarme y no poder discernir los tiempos en los que Dios me estaba poniendo para recibir ese evangelio del reino. Sin embargo, nada de eso me detuvo para seguir experimentando el evangelio del reino. Y esto es lo que pasaba en esta época con Jesús. Esta gente farisea peleaba las costumbres, que no comían, que no ayunaban, que sanaban en día de reposo, que perdonaba pecados. Ellos no toleraban que Jesús hiciera esto. Y Él les dijo: mientras el novio está, todo el mundo va a estar comiendo y bebiendo, pero vendrá el tiempo donde sí se va a ayunar. Ahora, Jesús no estaba minimizando el ayuno ni la oración, no lo estaba minimizando, pero Él entendió que todo tenía su tiempo. Jesús era el que más ayunaba. Si leemos, dice que 40 días estuvo ayunando, y muchos más. Él no es que estaba minimizando el ayuno, no es que estaba minimizando la oración, ¿sí? Y aquí vemos dos comparaciones más que Él hace en este versículo. Vamos a Lucas 5:36. Y les dijo también una parábola: nadie corta un pedazo de un vestido nuevo y lo pone en un vestido viejo, pues si lo hace, no solamente rompe el nuevo, sino que el remiendo sacado de él no armoniza con lo viejo. Y hay cosas que como creyentes no armonizan. Amén. Dice: no es posible que compres un vestido nuevo, lo cortes y le pongas un parche, un remiendo de otra cosa. Eso no armoniza. Bueno, hoy en día las tendencias, ¿verdad? Hasta. Pero bueno, vamos a lo que es. No armoniza. Y hay cosas en nuestras vidas que no armonizan con la esencia. Que dices: esto no me cuadra, esto no es coherente, esto no va. O sea, no me armoniza que tú me predicas de Jesús, pero veo que tu vida está totalmente mal. No me armoniza lo que tú me estás diciendo. Y esa gente no armonizaba porque estaban llenos de costumbres, pero no tenían ¿qué? ¿No tenía qué? Esencia. ¿Qué es un odre? Creo que todos sabemos eso. Un odre era un recipiente, ¿verdad? Hecho de cuero de animales, ya sea de bueyes, de oveja o de cabras. Y en ese recipiente se depositaba vino, leche o agua. Ahora, cuando ese odre envejecía y nosotros le poníamos o le queríamos poner un vino nuevo, al fermentarse el vino, este odre viejo no aguantaba el químico de la fermentación y se rompía. Amén. Los fariseos dice que eran como esos odres viejos, ¿sí? Y lo que Jesús les estaba diciendo entre estos mensajes es que ellos eran esos odres viejos. ¿Qué es la esencia? La esencia es lo puro, lo concentrado, el ser de Dios. La esencia es lo verdadero, la plenitud del Espíritu. Es el Espíritu Santo en nosotros. Yo tenía costumbres que me habían enseñado en la religión. Costumbres de cómo vestirse, de cómo hablar, de cómo peinarse, de cómo dejarse tocar por el Espíritu Santo. Tenía costumbres, pero no tenía al Espíritu Santo. Nunca había sentido al Espíritu Santo. Nunca había sentido el fuego del Espíritu Santo. Yo iba a la iglesia, leía la palabra, nací en cuna cristiana. Desde niña conocí el Evangelio, leía la Biblia, me sabía el Salmo 91, dejaba la Biblia abierta en el Salmo 91, creyendo que así los espíritus chocarreros se iban a ir. Declaraba versículos, pero mi corazón estaba lleno de
de odio, resentimiento, falta de perdón hacia mi padre. Estaba llena de costumbres, pero sin esencia. Iba a las campañas evangelísticas. Dios se movía, claro. Había sanidades, sí. Pero en mí no estaba el Espíritu Santo. Y cuando tuve el encuentro con el Evangelio del Reino, por primera vez pude experimentar lo que era recibir al Espíritu Santo. Tuve ese encuentro con la persona del Espíritu Santo. La esencia es el Espíritu Santo. Dice la Biblia, y recibiremos poder cuando haya venido sobre nosotros el Espíritu Santo. Y ese poder es para que nosotros desde esa esencia prediquemos el Evangelio del Reino. Recibiríamos poder para manifestar el reino de Dios, que es una costumbre, tradiciones, hábitos, algo cotidiano, inclusive disciplinas. ¿Cuáles eran las costumbres de los fariseos? Los fariseos eran fieles a la iglesia. ¿Sabe que nosotros, los fariseos están acá y nosotros acá? Si algo tenían ellos por costumbre, es que no faltaban a la iglesia. Ni a eso muchos llegan. Ellos estaban temprano, no llegaban a las 10:40 ya que la alabanza pasó. Estaban 10 de la mañana sentados esperando para adorar a Dios junto con el cuerpo, con la iglesia. No faltaban. Tenían como costumbre estar en la iglesia y ellos eran todos los días, estaban en la iglesia. ¿Qué costumbres más tenían? Oraban. Y dice la Biblia que hacían largas oraciones. Estudiaban las escrituras. En Juan 5:39 vemos que esa declaración dice: ustedes estudian con diligencia las escrituras. Entonces ellos se congregaban, oraban, ayunaban y leían las escrituras. Iban al culto sin faltar, oraban largas oraciones, escudriñaban las escrituras. Y muchos de nosotros nos congregamos una vez al mes, no oro ni por la comida, y el único versículo que me sé es: ayúdate que yo te ayudaré. Los fariseos estaban acá y muchos de nosotros ni a fariseo llegamos, estamos cañones. Por lo menos que hayan fariseos, Señor, aquí, que se congreguen, que oren y que estudien la palabra, y en un toque de Dios hay un cambio y una transformación. Pero muchos ni a fariseos, ni oran, ni leen la palabra, ni ayunan, no se congregan constantemente. Vuelta a ver al que está a tu lado y dile: quisiera ser aunque sea un fariseo, dile. Dale un fuerte aplauso al Señor. Diezmaban fielmente, era otra de sus costumbres. Y Jesús, conociendo todo esto, les llamó odres viejos. Pastora, ¿puede alguien seguir viviendo en costumbres y perder su esencia? Diga conmigo: sí. Sí se puede vivir una vida de costumbres y tener una vida sin esencia, sin el Espíritu. Mucha gente vive así, con costumbres pero sin esencia. El odre viejo representa, o es el que pierde la esencia y solamente se queda con las costumbres. Ese es el odre viejo, el que se queda con las costumbres y pierde la esencia. ¿Y qué es la esencia? Lo que yo venía hablando. La esencia es el Evangelio del Reino. Y Jesús se encuentra con ellos y les dice: ustedes siguen costumbres y yo he venido a traer el Evangelio del Reino. Por lo tanto, ustedes son odres viejos y el Evangelio del Reino para ustedes les hace cortocircuito
y son como ese odre viejo, que si yo quiero depositar el evangelio del reino sobre ustedes, no lo toleran, no lo soportan, no lo aguantan, su vida se les romperá porque son odres viejos. Hay gente que no tolera el poder sobrenatural de Dios. Hay gente que no tolera eso de guerra espiritual, eso de liberación, eso de no sé qué. Eso yo no toleraba al principio de mi conversión real, verdadera, en busca de esa esencia. No toleraba el evangelio del reino. Me ofendía cuando me hablaban del diezmo y de la ofrenda. Me ofendía el evangelio del reino, ofendía mi cultura, mis costumbres, mi mente. Y yo les decía el domingo pasado, y es que Jesús, Dios con su palabra, ofende siempre nuestra mente para exponer lo que hay en nuestro corazón. Lo que hay en nuestra mente, y cuando estamos expuestos a una verdad, dice la Biblia, hay mucha gente que no viene a la luz de la verdad para que sus obras no sean expuestas. ¿Por qué tal persona no ha podido convertirse al evangelio? Porque sabe que si es expuesto a una verdad, sus obras serán expuestas y no quieren un cambio en sus vidas. Amén. Sus obras son expuestas. Entonces Jesús les decía, son odres viejos. Yo quisiera poner el evangelio del reino sobre ustedes, pero no lo toleran, no lo pueden recibir. Están ciegos. Diga conmigo, estaban ciegos. Y la esencia, ¿cuántos han comprado perfumes con esencia? 1 por allá, 2, 3, 4, 5. Ok, ¿y cuántos han comprado lociones? No sé, ustedes ni comen, ni ayunan, ni loción. O sea, ¿en qué rango estamos de fariseo, amorreo? ¿Qué? A ver, vamos otra vez. Vamos a hacer como que eso no pasó. ¿Cuántos compran lociones? Perfumes. O bueno, por lo menos se ponen limón en las axilas, ajo. El resto, ahí saliendo ahorita tenemos una mesa con perfumes para que se compre uno. Les damos uno, no es cierto. La loción, para los que han usado loción, estos traen más alcohol. Y las lociones duran 2 o 3 horas a lo mucho. Y tienes que volverte a refiliar. Sí, esos de que suenan, ¿no? Y el perfume, hay perfumes que traen el concentrado, que traen la esencia, o sea, tiene más concentrado, más esencia. Muchos de nosotros le hemos echado mucha loción a nuestra vida cristiana y hemos perdido la esencia de primer amor, del poder de Dios, de lo sobrenatural de Dios. Hoy recibes fuego, avivamiento, y a las 2 horas, loción. Se fue la unción, se fue el avivamiento, se fue el poder. Ya te agarraste del chongo con los hijos, con el marido, con la mujer. O inclusive antes de entrar aquí, muchos vinieron peleando acá, ¿verdad? ¿Cómo lo supo, pastora? Me lo dijo un pajarito. Estamos llenos de lociones, le ponemos mucha loción a nuestra vida cristiana y perdemos nuestra esencia. Entonces Jesús no minimizaba la oración, no minimizaba el ayuno, no minimizaba nada de esto. Pero si yo voy a orar, es porque la oración me va a cambiar. Si yo voy a ayunar, es porque el ayuno me va a traer libertad. Amén. Si yo voy a leer la palabra, es porque la palabra la voy a vivir. Hábitos y disciplina son la clave del éxito. Buenos hábitos y buenas disciplinas son la clave del éxito. Y nuestras disciplinas y hábitos cristianos es la oración, el ayuno, la adoración y la lectura de la palabra. Pero si estas cosas yo solo las hago por costumbre y no hago esencia, soy un odre viejo. Si estas cosas las hago por hacer, pero no hay nada de cambios en mi mente, en mi corazón y en mis acciones,
no estoy orando como debo de orar, no estoy ayunando como debo de ayunar, y no estoy leyendo la palabra como debería de leerla. En la vida espiritual, la disciplina y los hábitos sin esencia pierden el sentido. Pasen los chicos que pedí que pasaran. Un odre viejo pierde la visión y la noción de las promesas de Dios. Rápido, chicos, rápido, porque ustedes saben que yo tardo y nos vamos aquí a las 3 de la tarde. Acá de este lado. Diga conmigo: un odre viejo pierde la visión y la noción de las promesas de Dios. Nuevamente, un odre viejo pierde la visión. ¿Estamos? Pónganse sus... ¿Quién es Jesús? Ponte enfrente de ellos. Ellos, los de atrás, son los fariseos. Digan amén, fariseos. Solo por ahorita. Ellos son los fariseos, Él es Jesús. ¿Sí? Y vemos que Jesús hace un acto, algo que estaba no condenado, pero era algo que solamente el Mesías, el escogido, tenía el derecho de hacerlo. Los fariseos tenían como costumbre ir a las sinagogas, ir al templo, y cada uno tenía un día de lectura y ellos leían una parte de las escrituras. Cada uno de ellos, hoy le tocaba a este, al día siguiente al que seguía, y así sucesivamente. Llega el turno de Jesús. Él también fue llamado a leer, porque todos eran, los hombres en aquella época, sacerdotes, eran llamados a leer una parte de las escrituras. Pero había una parte en Isaías que nadie podía leer, que solamente esa parte de las escrituras estaba designado para el Mesías, para el escogido. Si llegábamos a Isaías y estaba esa parte de las escrituras, me la saltaba, yo no podía leer esa parte. ¿Y qué creen que hizo Jesús? Va en contra siempre, pero él tenía que leer eso porque estaba escrito y era parte de la profecía. Entonces agarra a Jesús, llega con los fariseos, abre el rollo y dice: el Espíritu de Jehová el Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido, me ha enviado a predicar buenas nuevas. Y ustedes se la balanzan a él, a publicar libertad a los cautivos, a los opresores, a quebrantar, ¿sí? A romper cadenas de opresión, pero háganlo como si fueran fariseos. Ustedes están enojados con Jesús. ¿Cómo te atreves a leer Isaías? ¿Cómo te atreves a leer esa parte de las escrituras que solamente estaba elegida y puesta designada para el Mesías? Tú, hijo del carpintero, tú que te vimos crecer, que perdonas pecados, ¿cómo te atreves? Pero háganlo como si fueran fariseos, empújenlo así, con coraje, pero no lo vayan a tirar, o ustedes se caen. Háganse más para atrás. Sí, porque aquí vamos a hacer una desgracia. Ahora, y cuando él hace eso, cuando él lee eso, ellos se enojan y se lo llevan, dice la Biblia, a una cúspide, a una montaña, para tirarlo por ahí. Pero no lo suelten, cárguenlo. Ahí no se muevan, porque hasta ahí llega. Eder, no te vayas a mover más porque te vas a caer. Ahí. O sea, usted dimensiona lo que estaba pasando. Que en ese momento que él abre el rollo y lee las escrituras, Isaías 61, el Espíritu de Jehová está sobre mí. Cuando ellos escuchan el Espíritu de Jehová, yo me imagino que todos ellos se voltean a ver entre sí. ¿Qué le pasa
agárrenlo, llévenlo. O sea, lo llevaron a la cúspide para tirarlo y matarlo por haber leído, por haber roto la costumbre. Eso sí no lo vamos a hacer, no lo vayan a tirar. Regresen otra vez. Estos fariseos, hacia un lado Jesús, acá tantito, ¿qué tenían en común? ¿Que estaban qué? Ciegos. Y no ciegos literal, porque esas vendas hoy las vemos en lo literal, pero así se veían espiritualmente. Ciegos, leían la Biblia, oraban, ayunaban, pero estaban ciegos, eran odres viejos. El odre viejo no discierne las promesas de Dios. El odre viejo pierde la visión y la noción de las promesas de Dios. El odre viejo no puede discernir cuando Dios está presente. El odre viejo no puede discernir cuándo vino o está llegando el tiempo de la visitación. Cristo es la promesa más grande que el ser humano puede recibir y en Él se cumplen todas las promesas. Lo mejor que nos ha pasado, sí o no, es haber conocido a Jesús. ¿Cuántos dan fe y legalidad de eso? ¿O hay alguno que se avergüence por ahí? Lo mejor que nos pudo pasar es haber conocido a Jesús y haberle entregado nuestras vidas. ¿No ha sido nada fácil? No, verdaderamente no ha sido fácil seguir a Cristo, seguir su palabra, obedecerla, pero aquí estamos siendo fieles hasta el final. Jesús es el mejor regalo que tú y yo pudimos haber recibido y en Él se cumplen las promesas. Ellos estaban ciegos, Jesús estaba enfrente de sus narices de ellos. Estaba leyendo enfrente de sus narices de ellos. Estaba leyendo la profecía. Estaba profetizado que el que leyera esa parte de la profecía era el Mesías, era el escogido. La visitación había llegado, el día había llegado, la promesa había llegado. El Mesías estaba declarando que el Espíritu de Jehová estaba sobre él, estaba dando legalidad, estaba anunciando que él era el escogido, el Salvador, el Hijo de Dios. Pero ellos estaban ciegos y no podían ver. Mateo 23:37 dice: Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que se te envían. ¿Cuántas veces quise reunir a tus hijos como reúne la gallina sus polluelos debajo de sus alas, pero no quisiste, no discerniste, no viste el tiempo de la visitación? Tu visión se vio, eras un odre viejo que no podías discernir el tiempo de la visitación. Cuando nosotros reconocemos la persona de Cristo, cuando está presente, nosotros tenemos que discernir los tiempos de Dios. Dios envía una persona, Dios envía la palabra y no lo reconocimos. Eso me recuerda una historia de una persona que estaba en el mar abierto. Estaba el hombre naufragando sin nada y oró a Dios: Dios, sálvame. Y le envía una tabla y no la agarra. Dios, sálvame. Y le envía un pescador y tampoco. Dios, sálvame. Y le envía un barco y tampoco. El hombre no discernió que la visitación ya estaba. Hay gente que Dios usa para hablarte a tu vida y no lo vemos. Hay gente que Dios quiere bendecirte a través de esa persona y no lo vemos.
estamos ciegos, odres viejos, no discernimos las visitaciones de Dios. Él estaba enfrente de sus narices dando la profecía más poderosa del Mesías, declarando: estoy enfrente de ustedes. Si ellos hubiesen entendido el evangelio del reino, yo no sé qué hubiese hecho al saber todo lo que hoy sabemos, y que Jesús estuviera delante de nosotros físicamente y me dijera: yo soy el Salvador. El odre viejo no nos permite discernir los tiempos. Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas. Iglesia, Jesús ha querido venir a tu casa y no lo has visto, porque estamos llenos de costumbres. Jerusalén, Jerusalén, he querido venir a visitarte, pero estamos distraídos. ¿Hace cuánto no oramos? Pero sí pasamos 3 horas en las redes sociales. ¿Hace cuánto no ayunamos? ¿Hace cuánto no leemos la palabra? He querido visitarte, he querido tocar a tu casa, he querido restaurar, pero estamos ciegos. Y un odre viejo no discierne la visitación de Dios. Dios quiere en esta mañana, gracias chicos, quitarnos las vendas. Estamos tan acostumbrados a los hábitos cristianos de venir a la iglesia, sentarnos, pasar lista con Dios para que Él vea palomita, que mira, cumplí contigo, hoy fui a la iglesia. Palomita con Dios, que di mi diezmo. Palomita con Dios, que oré. Pero cuando Él ha querido visitarme a mí, cuando Él ha querido venir a visitarme, somos como Jerusalén. Dice la Biblia: a los suyos vino y los suyos no le recibieron. Y en ese lugar dice la Biblia que no pudo hacer milagros ni manifestar el evangelio del reino, porque eran odres viejos, cegados. Jesús, a través de la esencia que es el Espíritu Santo, ha querido visitarte, pero estamos tan llenos de costumbres. ¿Y para qué me va a visitar? Viene a visitarnos para abrir nuestros ojos y que podamos ver el evangelio del reino, no un evangelio de costumbres. Hay mucha gente, iglesias llenas con gente acostumbrada a ir a la iglesia, pero sus vidas no van más allá que venir, sentarme, recibir la palabra e irme. Y no hay una transformación. Quiero que se ponga de pie ahí donde usted está. Mi mensaje de esta mañana es: iglesia, no vivamos un evangelio de costumbres. Vivamos un evangelio encendido, un evangelio verdadero, lleno del poder sobrenatural de Dios y lleno de su Espíritu Santo. Levante sus manos al cielo.